Hablaremos hoy del amigo Lavoisier, Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna. Así es. Nació en 1743, era miembro de la baja nobleza. Su padre había comprado un título para la familia. En 1768 adquirió una participación activa en una institución profundamente despreciada, la Ferme Generale. En realidad así le decían a la agencia de recaudación de impuestos. Claro. Pero era privada. Era una concesión de la corona. Exactamente, recaudaba impuestos y tasas en nombre del Estado. Y después le daba la guita al Estado. Pero en realidad era así. El Estado le pagaba un dinero, o mejor dicho, el Estado le pedía a la agencia una plata. Es como los fondos buitres. Como los fondos, exactamente. Así funciona. Sí, sí. O sea, vos sos la agencia de recaudación, la granja, ¿no? Entonces me pagás a mí, que soy el Estado, una tasa fija. 1.000 millones de pesos. Sí. Y después vos recaudás. No el Estado. Como quiera. Y te llevás todo lo que recaudes. ¿Te imaginás? Todo lo que exceda el monto que le tenés que pagar a la corona. Sí. Recaudás 10.000 millones y te llevas los 10.000. Y nadie controla eso. Y nadie controla eso. Y nadie controla las formas que tenía esta agencia de recaudar, que era terrible. Este era el progreso respecto de la época de los siervos de la gleba, en que el noble feudal daba un dinero y después lo que recaudara por encima era de él, con lo cual generaba la explotación de los siervos. Así es. Sí. Bueno, aunque este muchacho Lavoisier era en todos los sentidos amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de estas dos cosas. Por una parte, no gravaba a los ricos, sino solo a los pobres, y a estos a menudo arbitrariamente. Para Lavoisier, el atractivo de la institución era que le proporcionaba la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, que era la ciencia. Sus ganancias personales alcanzaron en su periodo culminante la cifra de 150.000 libras al año. ¿Cuánto significa eso? Unos 18 millones de euros. ¡Pah! No está mal. 3 años después de embarcarse en esta lucrativa actividad profesional, se casó con la hija de uno de sus jefes. Tenía 14 años la hija. ¿Qué hace? Mira. El matrimonio fue un encuentro de corazones y de mentes. La señora Lavoisier, se llamaba Mary Ann, le digo yo, poseía una inteligencia arrolladora y no tardaría en trabajar productivamente al lado del marido, ¿no? A pesar de las exigencias del trabajo de él y de una activa vida social, conseguían la mayoría de los días dedicar 5 horas a la ciencia, 2 por la mañana temprano y 3 al final de la jornada. Así también dedicaban todo el domingo a la ciencia. Ellos lo llamaban su jour de bonheur, ¿no? El día de felicidad. No sabemos cómo Lavoisier se las arregló también para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora. Y además era un tipo que supervisaba la construcción de una muralla alrededor de París para impedir el contrabando. También trabajó ayudando a elaborar el sistema métrico. Claro. Y fue coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos, sí, señor, que empezaban a descubrirse a cada rato en aquella época. Hasta esa época, cuando se hablaba de elementos, se hablaba del aire, el fuego, el agua y la tierra. No había más. Exacto. Como miembro destacado que era también de la Real Academia de Ciencias, ¿Cuál? Esta le pidió que tomase un interés activo e informado por todos los demás temas de actualidad. Por ejemplo, el hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos, el suministro de agua a París, etc. En el desempeño de esa función,
hizo en 1780 ciertos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era errónea, pero parece que Lavoisier dijo, qué teoría de porquería. Es un ignorante, sí. Y el científico prometedor nunca se lo perdonó. Claro. Se llamaba Jean-Paul Marat. El amigo del pueblo. Lo único que no llegó a hacer nunca Lavoisier fue, curiosamente, a descubrir un elemento. Como hemos dicho, en una época en que parecía que casi cualquiera que tuviese a mano un vaso de precipitados, una llama y unos polvos interesantes, podía descubrir algo nuevo. Además, en aquel tiempo, 2/3 de los elementos aún estaban por descubrir. Claro. 55. Lavoisier no consiguió descubrir ni uno solo. Y no fue por falta de vasos, desde luego. Tenía 1300. Un grado casi ridículo de calidad de su laboratorio, ¿no? Porque, pero en vez de descubrir él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Arrojó al basurero el flogisto, una idea así como el éter, ¿no? De aquel tiempo. Los aires mefíticos, identificó el oxígeno y el hidrógeno el agua, como lo que eran y les dio a los dos sus nombres modernos. Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química. Su fantástico instrumental, el de su laboratorio, resultó muy útil. La señora Lavoisier y él se entregaron durante 6 años a estudios que exigían muchísimo de ellos y que requerían mediciones muy, muy precisas, ¿no? Demostraron, por ejemplo, que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo creía en las pizzerías. En verdad, gana peso, ¿no? Fue un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo, al oxidarse, partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si quemamos ahora sobre todo que tengo puesto, va a pasar frío. Bueno, su materia se convertiría en ceniza y humo, pero la cantidad de materia en el universo sería la misma, ¿no? Esto acabaría conociéndose como la conservación de la masa y fue un concepto revolucionario. Sí. Coincidió, por desgracia, con otro tipo de revolución, la Revolución Francesa, y en ella Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada Ferme General, sino que había participado con gran entusiasmo en la construcción de la muralla esa que rodeaba París, una obra tan detestada por el pueblo que fue lo primero que destruyeron los ciudadanos sublevados. Aprovechando todo este asunto, Marat, aquel científico prometedor que se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional, denunció en 1791 a Lavoisier. Indicó que hacía ya tiempo que se le debía haber ejecutado. Poco después se clausuró la granja, o sea, la agencia de recaudación, y no mucho después, es verdad, Marat fue asesinado en La Bañera por una joven agraviada llamada Charlotte Corday, claro. Pero ya era demasiado tarde para Lavoisier. En 1793, el reino del terror, que ya era intenso, alcanzó una intensidad aún mayor. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta. Al mes siguiente, cuando Lavoisier hacía con su mujer planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. En mayo, 31 colegas suyos fueron detenidos. Colegas, digo, porque eran de la agencia de recaudación, compañeros, ¿no? Y comparecieron ante el Tribunal Revolucionario en una sala de juicio presidida por el busto de Marat, ya finado. Qué horror. A 8 de ellos se les concedió la absolución, pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Revolución,
que hoy es la Plaza de la Concorde, Nuestra Plaza donde de la hemos Concorde. paseado así, alegremente por allí. que era la sede de la más activa de las guillotinas francesas. Lavoisier presenció primero cómo era guillotinado su suegro, luego subió al cadalso y aceptó su destino. Menos de 3 meses después, el 27 de julio, era despachado en el mismo lugar Robespierre, y así se puso fin al reino del terror. 100 años, y aquí viene lo más interesante de este asunto, 100 años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier, que fue muy admirada, hasta que alguien indicó que no se parecía en nada a Lavoisier. Se interrogó al escultor, que acabó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, un matemático y filósofo, que le venía sobrando al escultor, con la esperanza de que nadie lo advirtiese, o que si alguien lo advertía le diera igual. Qué canalla. Al final acertó, porque se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguiera en su lugar otro medio siglo, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, en que retiraron esa estatua una mañana y la fundieron para chatar. Qué notable, ¿eh? Notable el destino de ultratumba de los grandes hombres. ¿Sabe que hace poco me enteré que un lugar al que yo quiero le tengo especial cariño, que es el Panteón, en París, donde van a parar las grandes personalidades? Claro. Hace muy poco, unos 5 años más o menos, fueron a parar allí los restos de Victor Hugo, de nuestro amigo. Que estaba antes en un cementerio que nosotros visitamos juntos, en el Père Lachaise. En el Père Lachaise. Y estaba ahí, y yo creo que todavía está una especie de busto. Sí. Y que después vos preguntás y te enterás que ya no está. Ya no está. Claro. Terminamos esa tarde en la tumba de Jim Morrison, que estaba repleta de cosas. Y de Federico Chopin. Pero bueno, el asunto es cómo se trata a estos personajes. Lavoisier, desde mí, tiene un carácter especial. Yo cuando empecé a estudiar medicina no podía creer que un tipo, a mediados del siglo XVIII, hubiera encontrado tantas cosas y fuese tan relativamente menor. Todo el mundo conoce, qué sé yo, a Fleming, que ni siquiera inventó la penicilina, y nadie recuerda a Lavoisier. Lavoisier no solo dividió el agua, dio lugar a la cosa de los elementos, a la tabla de Antes no había agua. Antes no había agua. No había agua, porque él inventó el hidrógeno y el oxígeno. Claro. ¿De qué está hecha el agua? Hidrógeno y oxígeno, sí. Bueno, antes la gente se moría de sed. No, señor, no es así. Hasta que llegó Lavoisier y nos salvó la vida a todos, señor. Y además, bueno, era un tipo muy inteligente en todos los terrenos, a tal punto que cuando empieza a trabajar como recaudador de impuestos, lo que le interesaba era la eficacia. El tipo no tenía una imaginación que fuera más allá. Lagrange, que es un gran científico también, cuando fue decapitado de Lavoisier, dijo: bastó 1 minuto para cortar la cabeza de un hombre, harán falta 500 años para que vuelva a aparecer alguien tan inteligente. Ahora bien, el asunto es claro, eran tiempos, uno no se los puede imaginar, el agua no existía, el hipnotismo era tomado como una ciencia, igual que ahora el psicoanálisis, claro. Tiempos oscuros, digo. Y hubo una época en que los saberes estaban condicionados a otra cosa, pero esa época parte ese momento de qué dependían los saberes. Y si antes era de Dios, después va a ser de la República, del pueblo. Y la gravedad de tales hechos, de que haya una sola cosa de la que depende el saber, es igualmente siniestra. Digo, frente a los reclamos de la corona, de los impuestos, algunas autoridades republicanas hicieron lo mismo. La culpa la teníamos más personas. En todo caso, ¿cuál era el bando equivocado? ¿Cómo iba a saber Lavoisier cuál era el bando equivocado si ni siquiera Maximilien Robespierre pudo soportar ese pasaje? Cuando los tiempos cambian, no hay bandos equivocados, y lo bueno es que algunas personas persistan en su compromiso con la verdad, sobre todo si es un científico, porque cuando la ciencia asume el lugar de una bandera, cualquiera sea, lo que se hace al ejecutar a alguien no es justicia, es simplemente otra más de las tantas iniquidades que se cometen, es decir, una infamia. E infamia es el nombre del tango que vamos a escuchar ahora por don Edmundo Rivero.